Buenas noches, es un gusto poder saludarles. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes este tiempo que hemos denominado Noches Escatológicas. Y estamos hoy por compartir la número 11 ya en este avance, en este recorrido que hemos tenido a través de esta temática de la escatología bíblica. Hoy voy a referirme al tema de los sellos del Apocalipsis. Capítulo 6 nos pone en escena esta realidad que ocurrirá en su momento, ¿verdad? Y que tiene que ver con 6 sellos. Pero para introducirnos al tema, permítame hacer antes, ¿verdad? Un pequeño análisis del contexto de lo que vamos a estar compartiendo. Así como la Biblia habla que habrá dos grandes juicios, el llamado Tribunal de Cristo, que es una entrega de galardones, como vimos anteriormente, también llamado el juicio de los justos. Y luego está el otro juicio que es el del gran trono blanco, que se confirmará la condena a los pecadores, ¿verdad? Así como hay esos dos juicios tan puntuales en la Biblia, también el Apocalipsis nos describe una serie de juicios en sí, o un proceso de juicios de Dios que están divididos de la siguiente manera. Apocalipsis nos describe 3 series de juicios, cada uno compuesto por 7 juicios. 3 series de 7. El número 7, hablando de la terminología apocalíptica, sabemos que bíblicamente nos pone a pensar en la plenitud, en lo completo del plan de Dios. Y estas 3 series de 7 juicios están divididas de la siguiente manera. Los 7 sellos, primeramente. Luego nos presenta lo que son las 7 trompetas. Y luego 7 copas de la ira de Dios. Tanto en los sellos como en las trompetas, la escritura pareciera ser que nos presenta que aún hay posibilidad de arrepentimiento en los sellos y en las trompetas. Pero cuando hablamos ya de la tercera serie de 7, que es las 7 copas de la ira de Dios, pareciera ser que ya ahí no hay ninguna posibilidad para arrepentirse. A través de ese derramamiento de las copas de la ira de Dios termina esa posibilidad. Y de hecho, más bien, cuando estudiamos el texto, nos damos cuenta que más bien las personas, lamentablemente las gentes, no van a querer arrepentirse y van a rechazar a Dios. Lo veremos más adelante cuando nos refiramos ya puntualmente a estas otras series. Pero en tanto hoy estaremos abordando, como dije, esa primera serie de juicios que son los 7 sellos. Tenemos que iniciar con el preámbulo que nos da la escritura para los sellos. Si bien es cierto, nos los describe en el capítulo 6, en el capítulo 5 es donde nos pone en escena, nos da el preámbulo de por qué motivo surgen estos sellos o en qué circunstancias. Voy a leer el capítulo 5 de Apocalipsis, empezando en el versículo 1. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Valga aquí el espacio para mencionar que en el contexto de la época, ¿verdad? Los libros por lo general no se escribían por ambos lados, salvo que representaran un contenido muy importante, un contenido realmente significante, ¿verdad? Para las personas que iban a recibirlo. Entonces Juan, ¿verdad? El vidente nos presenta este panorama de un libro escrito por ambos lados, siguiendo esa línea de la importancia de lo que él contiene. Y dice el verso 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hoy nosotros podemos tomar un libro. Aquí tengo este libro, que por cierto es un material de apoyo muy bueno, que si usted tiene la posibilidad de acceder a él, le motivo a que le busque. Es el comentario al Apocalipsis por don Juan Stan.
Son 4 tomos, muy buenos. Realmente es el estudio de toda su vida, ¿verdad? Aquí, pasmado en estos documentos. Hoy en la actualidad nosotros tomamos un libro como este y simplemente abrimos, ¿verdad? Antes se sellaban, se ponían sellos para que estuviera completamente cerrado, y al mismo tiempo esos sellos representaban la autoridad de quien los enviaba. Por lo general el Imperio Romano sellaba los documentos con una especie de cera caliente que se endurecía después y que quedaba la marca y el signo. ¿Verdad? No son sellos como los que actualmente vemos hoy, sino un material diferente que permitía que se sellara aquel documento. Entonces había que quitar ese sello para poder ver el contenido interior. Y aquí el texto nos dice que hay un libro muy importante, escrito por ambos lados. Y dice que se oye la voz y un ángel fuerte pregona: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar esos sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Vea qué importancia la de ese contenido de este libro. Y entonces dice Juan: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. El cordero de Dios, el león rugiente, el león victorioso, el león, ¿verdad? Dice aquí puntualmente de la tribu de Judá. Pero cuando Juan vuelve a ver quién abre el sello, ya no ve el león, ve al cordero. Y esto es muy importante, porque Cristo Jesús se ganó el derecho de abrir el libro, de quitar los sellos. Nadie más podía hacerlo. Solo uno que hubiese ganado ese derecho, y ese fue Cristo Jesús. Como cordero inmolado, ganó el derecho, la autoridad, ¿verdad?, para abrir esos sellos y desatar esos juicios por su rectitud, por su integridad, por su santidad. Y entonces se le compara con el león y con el cordero inmolado. Más adelante dice el verso 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y coronas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí hay una referencia, una cita bíblica a Éxodo 19:6. Reyes y sacerdotes, que es un tema consecuente, ¿verdad?, a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Y oí y miré, dice el verso 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermosa palabra de Dios. Entonces nos da este preámbulo a la escritura en el capítulo 5.
de ese acontecimiento, ese momento especial que surge delante del trono de Dios, donde Cristo Jesús, como un cordero inmolado, aparece. Y es el único que tiene la autoridad, el único digno para abrir esos sellos y desatar esos juicios, porque Él es el que ha ganado esa autoridad por su justicia, por su santidad, por su obra de amor y redención en la cruz. Una vez que nos da este preámbulo, podemos entonces observar ya en el capítulo 6, donde empieza a mencionar qué es lo que ocurre con esos sellos, ¿verdad? Supongamos, volviendo al ejemplo, que aquí hay un circulito de un sello, aquí hay otro aquí. Son 7 sellos a lo largo de ese libro, que posiblemente, ¿verdad?, era un rollo. Ahí están esos 7 sellos. Y la escritura nos da la idea, nos presenta la verdad, para que hagamos un panorama imaginativo de esto. Figurémonos cómo no se abren de un solo los 7, sino que va abriendo uno a uno. Esa es la idea que nos presenta el capítulo 6. Porque dice el versículo 1 del capítulo 6: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. ¿Ves? Abrió uno y iba abriendo poco a poco. Pero primeramente debo decir que desde esa perspectiva del premilenialismo histórico que he estado compartiendo con ustedes, esta etapa de los sellos es muy importante. Es muy importante para nosotros hoy en día, ya que se considera que ocurren precisamente durante el periodo conocido como principio de dolores. Y antes hemos afirmado que ese principio de dolores lo estamos viviendo ya desde el momento en que Cristo viene y asciende a los cielos y promete volver. Todo este recorrido de tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo momentos, ¿verdad?, que la Biblia menciona como principio de dolores, y que culminará ese tiempo con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así es que, como hemos dicho antes, ya estamos en tiempos, en principios de dolores. Y la panorámica, la visión que nos da el Apocalipsis es que esos dolores son como las de una mujer, ¿verdad? Nos pone esa figura, que una mujer en labor de parto, ¿verdad?, que despierta las primeras contracciones, van aumentando en intensidad, en frecuencia, hasta que por último se da el alumbramiento. Esos dolores de parto ya lo está viviendo la humanidad, ya lo estamos viviendo. Y vamos a ser testigos cada vez más de un incremento en intensidad y en frecuencia. Bueno, parte de esos dolores de parto es lo que el premilenialismo ubica o considera que ahí está los sellos, esta realidad que nos presenta el capítulo 6. En Mateo 24, el discurso escatológico de Jesús, ¿verdad?, es interesante cómo concuerda. Yo quiero invitarle a que realice una pequeña tarea. Saque el tiempito y compare Mateo 24, donde está todas las señales antes del fin que habló Jesús, lo que se conoce como el discurso escatológico, y compárelo con Apocalipsis 6. Y si efectivamente vamos a notar que coinciden, porque esos dolores de parto que habló Cristo coinciden con los eventos de la apertura de los sellos. Pero aún no es el fin, dice Mateo 24:6. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es apenas el principio de los dolores. Entonces debemos tomar en cuenta y podemos afirmar enérgicamente entonces como conclusión a este primer punto que los sellos no son los eventos últimos, sino, como diría un autor, los eventos penúltimos del plan de Dios para con la humanidad. Todavía no es el fin, pero es lo penúltimo, lo anterior, lo final por ocurrir antes de que sea ya el fin de toda la profecía y lo que Dios ha establecido para la humanidad. Ahora bien, dijimos que el capítulo 5 nos deja una clara conclusión,
Cristo es el único que tiene todo poder, toda autoridad para desatar esos sellos. La pregunta sería, ¿con qué sentido? Si Cristo es el que desata estos sellos, ¿con qué propósito lo hace? ¿Para qué? Los eruditos coinciden en que esta etapa de los sellos hay que verla como un periodo de purificación. Es decir, que Dios por medio de Cristo Jesús va realizando sus propósitos de salvación y vida. Va llamando al arrepentimiento y al mismo tiempo juzgando la maldad de los injustos. Todo eso está ocurriendo. Ese es el propósito con el cual estos juicios se manifiestan. Oiga, qué tremendo. Repito, es un periodo de purificación, los sellos, en donde Dios por medio de Cristo Jesús va realizando sus propósitos de salvación y vida. Él quiere salvar la humanidad. Pero llega un punto donde también tienen que desatarse estos juicios por el mismo bien de la humanidad. Como una purificación, como un periodo en el cual los propósitos de salvación y vida se van a cumplir en totalidad, ¿verdad? Y donde Él va a seguir llamando al arrepentimiento a la humanidad, pero también en su justicia Él va a castigar la maldad, va a castigar la maldad, va a juzgar a los injustos. Ese es el Cordero que vio Juan. Pero también nos recuerda lo dicho por el apóstol Pedro. A mí me hace recordar lo que Pedro ya había dicho también en relación al propósito de Cristo y el cumplimiento de estos eventos finales. Observe 2 de Pedro capítulo 3, por favor. 2 de Pedro 3 dice en los versos, voy a leer el 7 en adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿cuál promesa de su retorno? Sino que es paciente para con nosotros, con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún en los sellos está actuando ese llamado al arrepentimiento. Aún ahí hay posibilidad de arrepentirse. No podemos decir lo mismo del periodo de las copas, de la ira, que hablaremos más adelante. Es interesante observar, en segundo lugar, el lenguaje que Juan utiliza y la descripción que brinda este capítulo 6 de los sellos. Los primeros 4 sellos, que es los que hoy vamos a desarrollar en el tiempo que nos resta, los primeros 4 sellos de esos 7, Juan los describe como 4 caballos con sus jinetes. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo verdoso. Ya vamos a explicar por qué esos colores. Y los estudiosos están convencidos que aquí lo que está apelando Juan para los oyentes originales, ¿verdad? Para el contexto cercano ahí de la época, era algo muy comprensible para ellos. Juan pone un ejemplo, una figura de lo que ocurría en los hipódromos, en las carreras de caballos, ¿verdad? Donde salían aquellos animales, eran llamados al podio y arrancaban en su carrera, ¿verdad? Por eso es que utiliza la expresión aquí en el 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ¡ven! Y mira, ese ven es, según nos dicen los eruditos, concuerda con eso que ocurre en esas carreras cuando se llamaba a esos caballos al punto de partida. Se les decía, ven aquí al jinete, y se colocaban en sus puestos para salir. Don Juan Stan, este famoso, reconocido, ¿verdad?,
hermano que ya partió a la presencia del Señor y estudioso de la escatología, él tenía una frase que solía decir que esos caballos ya han andado volando, recorriendo, ¿verdad? Volando patadas desde hace mucho tiempo. Bueno, es interesante esa manera de pensar y creo que tiene sentido. Nosotros podemos observar ese sentido, ya vamos a ver por qué. Entonces, esto de ven y mira, ¿y por qué se hace esa comparación? Quiero hacer aquí una salvedad para los que gustan profundizar un poquito más en la gramática. Resulta ser que se ha corroborado que los manuscritos más antiguos no incluyen la expresión y mira. Fue un agregado posterior. Es decir, que originalmente al parecer solo decía ven. Por eso es que los autores hoy dicen, ese ven es llamando a los caballos a colocarse en posición. Y la Reina Valera lo tradujo como ven y le agregó y mira, como pensando en Juan. Pero ya Juan estaba observando la visión. Ok. Entonces, visto desde ese enfoque de una carrera de caballos, estos sellos simbolizan la lucha entre el reino de Dios y el mal, entre el cordero y el dragón. Vamos de lleno entonces a la descripción de estos sellos, los primeros 4, estos 4 caballos y sus jinetes, y posteriormente continuaremos en otro tiempo, ¿verdad?, con los 3 restantes, pero hoy vamos a enfocarnos en estos 4. Primer sello es un caballo blanco, dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. A diferencia de los otros caballos, hay que hacer aquí la salvedad. Este primer sello, este primer caballo con su jinete, es el más difícil de interpretar. Es el que ha dado más tarea, más reto, ¿verdad?, a los eruditos, porque los otros están bastante claros. Sin embargo, en este ha habido, ¿verdad?, algunas variantes de pensamiento, de interpretación. Para algunos simboliza a Cristo. Este jinete que viene ahí en ese caballo blanco, dice con un arco, con una corona, venciendo y para vencer. Entonces algunos interpretan y dicen, ese es Cristo, el primer sello es Cristo. Otros más bien dicen, no, el primer sello es el anticristo, que se le va a dar esa autoridad y que va a venir, ¿verdad?, disfrazándose de bueno, ¿verdad?, presentándose como algo bueno, y después va a revelar sus intenciones. Otros más bien dicen, ese primer sello va a representar un periodo de paz muy importante, la paz en la humanidad. Otros más bien dicen, no, es la guerra, porque sale venciendo y para vencer, y con un arco. Entonces más bien es la guerra. Sin embargo, pensar en la guerra no pareciera tan lógico, porque uno de los caballos que vamos a ver después ya representa la guerra, entonces no tendría sentido que se represente 2 veces. Lo importante aquí, quiero compartir la opinión que dicen los eruditos que tiene más sentido en realidad. Es que algunos han dicho que este caballo blanco más bien debe ser entendido como la victoria de la predicación del Evangelio, recorriendo el mundo. Un periodo donde el Evangelio se predica por todo el mundo, se extiende, hay una victoria del cristianismo, ¿verdad?, multiplicándose, ¿verdad?, prolongándose a lo largo de la tierra. Otros dicen más bien es la palabra de Dios en sí misma. Bueno, yo quiero referirme a esta interpretación que algunos eruditos consideran la más adecuada o con más factores, elementos a favor,
Y es la combinación más bien de estas dos últimas interpretaciones. Es decir, que el caballo blanco expresa la victoria de la palabra de Dios por medio de la predicación y la evangelización. Esto porque el jinete se le dio un arco y una corona. Y es impresionante cómo la Biblia expone varios pasajes con estos mismos elementos para referirse a los aspectos relacionados a la palabra de Dios y a la evangelización. Por ejemplo, este grupo de elementos, caballo, arco, saetas, victoria, eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y tiene que ver con la palabra de Dios o con la proclamación de la palabra de Dios. Se presenta así a Dios utilizando estos aspectos. Por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Dice el verso 12. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Refiriéndose figurativamente a Dios. El Salmo 45 vuelve a utilizar estos elementos relacionados a Dios, a Cristo, el poder que hay en su palabra. El Salmo 45, versículos 4 y 6, para los que anotan. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y otro texto es Habacuc. Vamos a ver. Vamos, capítulo 3. Habacuc en el capítulo 3. Permítame el segundo. ¿Qué se me hizo? Para los que anotan sería Habacuc capítulo 3, el 8 y el 9. El 8 y el 9. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, con los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos. Algunos pasajes, hay muchos más que podríamos mencionar, pero son ejemplos de cómo esa dinámica presente ahí, esos elementos de caballos, de victoria, de palabra, de arco, se le atribuyen también a Dios por medio de su palabra. El caballo blanco, entonces, podemos nosotros decir que representa un avivamiento doctrinal en el mundo. La predicación y evangelización victoriosa que llega a cada rincón del mundo, como ese arco que describen estos pasajes, que es lanzado y que recorre y trae victoria y penetra en lo profundo. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el primer sello. ¿En qué consiste el primer sello? Bueno, representa un avivamiento doctrinal en el mundo, la predicación y la evangelización victoriosa
que empieza a llegar a cada rincón del mundo. ¿Lo estamos viendo? Yo creo que sí lo estamos viendo, para la gloria del Señor. Volviendo a Apocalipsis 6, el segundo sello, entonces el primero, el blanco, representa la predicación y la evangelización victoriosa. Un periodo de avivamiento doctrinal en el mundo. La palabra llegando a cada rincón. Apocalipsis 6:3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo. Este bermejo se refiere a un rojo encendido. Otros dicen un rojo sangre, un rojo fuego. Ese caballo representa la guerra. Ahí todos los eruditos están de acuerdo en decir, representa la guerra. Este caballo rojo encendido, rojo sangre, rojo fuego, representa la guerra, y el papel que desempeñará es quitar la paz. Oiga qué tremendo lo que dice aquí, el versículo 4, y aquel que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces el papel que desempeñará es quitar la paz, poner a la gente a matarse una a la otra, y para eso se le da una gran espada. Como dice don Juan Están, es el jinete anti-shalom, es decir, el enemigo de la paz, porque este es un obstáculo para sus ambiciones. Además de desatar guerras, qué interesante, dice que sembrará discordia, odio entre las personas, entre las naciones, incitándolas a matarse unos a otros. A matarse unos a otros. El verbo griego que utiliza ahí, donde lo traduce Reina Valera como matarse unos a otros, de hecho es el verbo fasó, que literalmente significa degollar y masacrar. Esto nos pone, ¿verdad?, más claros aún, nos da la idea de cómo, qué clase de criminalidad, qué clase de violencia se va a desatar por medio de este caballo. No solo guerra entre las naciones, sino las personas matándose unas a otras, masacrándose, muertes más violentas. Un salvajismo, una crueldad demoníaca serán evidencia de este caballo bermejo, rojo encendido, rojo sangre o rojo fuego. Debemos reconocer que el poder del caballo rojo, la guerra, la violencia, jamás ha sido tan fuerte como en nuestros días. El nivel de violencia, la manera de demoníaca, ¿verdad?, de masacrarse unos a otros, es impresionante en el tiempo que estamos viviendo. Y aún veremos cosas peores. Entonces, en segundo lugar, el caballo rojo encendido, rojo sangre o fuego, representa la guerra y el aumento de la violencia asesina en las naciones los unos contra los otros. Cada vez que yo veo estas cosas no puedo evitar pensar en cuánto de esto pareciera ser que ya lo estamos viendo con tanta intensidad. El tercer sello es un caballo negro, dice Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer sello, este caballo negro, lo presenta el relato bíblico que aparece con una balanza, ¿verdad? Que aparece con el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y se oye una voz, ¿verdad?, que empieza a anunciar estas cosas.
2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada, pero no dañes el aceite ni el vino. El hecho de que se nos describe este jinete con esos elementos, la balanza, que es un elemento de venta de granos, y que se escuche una voz que anuncia los precios del trigo y la cebada, y que además declare una especie como de protección sobre el vino y el aceite, no deja dudas que este caballo tiene que ver con una actividad económica, con una actividad comercial. El color negro, según los eruditos, es apropiado para los tratos oscuros, y no es casualidad que hasta la fecha se hable del mercado negro, por ejemplo. Entonces, sin duda esos negocios fraudulentos, oscuros, van a llevar al mundo a una crisis económica mundial. Este caballo negro representa esto, ¿verdad? Un periodo en el cual el mundo se va sumergiendo en crisis económica, y esa crisis trae una eminente escasez en las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque esos precios que se escuchan, que anuncia esta voz, habla de escasez de alimentos. Es decir, este sello vendrá acompañado de mucha hambre en la tierra. El caballo negro muchos lo describen directamente como el hambre, pero no es cualquier hambre. Es escasez, es hambre, sí, pero es producto ¿de qué? De una crisis económica mundial. Como lo advirtió Jesús en su sermón escatológico, Mateo 24, lo que les dije, ahí habla de hambre también. Entonces el caballo negro representa un tiempo de oscuridad en la economía mundial, una crisis económica que producirá hambre y escasez en las familias de la tierra. El cuarto sello es un caballo amarillo verdoso. ¿Por qué este color tan particular? Bueno, observemos los versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, dice la traducción de la Reina Valera. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. ¿Por qué amarillo verdoso? Dice usted, tal vez se pregunta si ahí solo dice amarillo. Porque aquí utiliza un adjetivo griego que es cloro, parecido a lo que utilizamos, ¿verdad? Nosotros la palabra cloro para limpiar, pero este es cloro, es un adjetivo diferente que más bien se usa para señalar lo verde, la vegetación. Entonces, algunos estudiosos apuntan el hecho de que este caballo en alguna manera tendrá una afectación incluso sobre la misma naturaleza, sobre la ecología del planeta. Otro dato interesante gramatical aquí es que también ese adjetivo cloro se utilizaba en relación al lenguaje médico en cuanto al color que tomaban los muertos en descomposición. Los cuerpos, en descomposición. Ese color, ¿verdad? A muerte, a descomposición. Es ese mismo adjetivo. Este caballo, según el texto, se le da un nombre directamente. Se dice, es la muerte. Y es seguida por el Hades. Ese caballo amarillo verdoso tiene muerte, seguida por el Hades. Y se le concede autoridad para matar, dice, una cuarta parte de la humanidad. Es decir, aproximadamente una cuarta parte de la humanidad, 1.500 millones de personas, muriendo por el efecto de este caballo amarillo verdoso. El texto nos describe cómo matará a tantas personas a través de la espada, hambre y mortandad. Algunas versiones traducen esa parte mortandad como epidemias. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, de una vez lo traduce y dice espada, hambre y epidemias. Entonces, esto es muy interesante. Cómo este cuarto sello se abre y aparece entonces esta afectación sobre
incluso la naturaleza misma. Y esos cambios, ¿verdad?, proporcionan que se genere muerte, ¿verdad?, pudrición. Y también algo muy interesante que agrega es que dice aquí en el verso 8, la muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, ¿cómo? Con espada, con hambre, con mortandad o epidemias y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra. Esto es algo tremendo. Los animales se van a volver salvajes. Cada vez se van a poner más feroces porque no encuentran ellos tampoco alimento. Entonces van a empezar a atacar a las personas. A mí me sorprendió ver anoche, por cierto, en los noticieros, me llamó la atención ver que estaban dando una noticia de un sector ahí en Seattle, Estados Unidos, donde unos jabalí parece ser que se habían puesto violentos y estaban atacando hasta las personas de ahí de cierta región. Bueno, es interesante. Ezequiel 14:21 pareciera ser la base profética que es retomada aquí en Apocalipsis. Ezequiel 14:21 pareciera tener una fuerte conexión con este cuarto sello. Dice así: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellas a los hombres y bestias. El caballo amarillo, entonces, podemos decir que representa la muerte como resultado de pestes, desastres ecológicos en el mundo, incluidos el salvajismo por parte de los animales de la tierra. Repito entonces, hemos dado un panorama a estos sellos, primeros 4, que nos hablan de 4 caballos, cada uno con su jinete. El primero es un caballo blanco que representa un avivamiento doctrinal en el mundo, la predicación y la evangelización victoriosa que llega a cada rincón de la tierra. Luego tenemos un caballo rojo encendido, rojo sangre o rojo fuego, que representa la guerra y el aumento de la violencia asesina en las naciones los unos contra los otros. Un tercer sello, el tercer caballo, que es de color negro, que representa un tiempo de oscuridad en la economía mundial, una crisis económica tal que producirá hambre y escasez en las familias de la tierra. Y un cuarto caballo amarillo verdoso que representa la muerte como resultado de pestes, desastres ecológicos en el mundo y salvajismo por parte de los animales de la tierra. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Cada vez sabemos, estamos más en sintonía con las descripciones que nos da la palabra en relación a los eventos finales. De eso sí podemos estar seguros. No sabemos el día exacto, la fecha exacta, pero no hay duda que cada vez estamos más cerca del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese león de Judá, de ese cordero inmolado que vence, que reina por siempre. Qué lindo saber que esto es así. Bueno, para ir concluyendo, permítame afirmar lo siguiente. Si bien es cierto esto de los sellos tiene una tonalidad de juicio y de tragedia a la humanidad, quiero compartir una observación que me gustó mucho leyendo el material de don Juan Stan que él hace respecto al hecho de que existe un cambio entre lo que anuncia Ezequiel en contraste con lo que anuncia Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Ezequiel habla de una destrucción total de 3/3 partes de la humanidad. Mientras que aquí Apocalipsis ya no dice, retoma la profecía, pero no la toma diciendo 3/3 partes, sino nada más menciona 1/4 parte de la humanidad. Entonces, este cambio, dado la importancia simbólica
que da, ¿verdad?, los números en el Apocalipsis, nos confirma que aunque este periodo de tiempo, esa realidad, ese periodo de tiempo viene acompañado de una realidad que es un mensaje de esperanza. Nuestra esperanza como hijos de Dios es que ni siquiera formaremos parte de esa cuarta parte que será destruida. Pero que Dios aún, ¿verdad?, da esa esperanza a la humanidad de que ese número de personas pueden librarse de estos juicios, porque aún hay tiempo para el arrepentimiento. Sin embargo, como veremos cuando abordemos la última serie final, que son las copas de la ira, ya no va a haber posibilidad de eso. Es ahora cuando hay que arrepentirse. Es ahora donde hay que aprovechar y ponernos a cuentas con el Señor. Ya sea que Él venga o que nos llame a su presencia. Gracias por su atención. Espero que haya sido edificante este tiempo. Y continuaremos posteriormente con los otros 3 sellos. Hasta pronto. Bendiciones de lo alto.